Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de matemática. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar un poquito con lo que son las expresiones algebraicas. Si bien este tema lo trabajamos constantemente, sí, porque ahora van a ver que lo hacemos, vamos a repasar algunas cositas que son necesarias porque el tema siguiente vamos a usar muchas expresiones algebraicas y vamos a necesitar tener en claro varias cosas. Es por eso que lo vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por la definición de monomio. La definición de monomio dice que es una expresión algebraica entera que posee solamente un término, como por ejemplo x al cuadrado menos 3x a la cuarta y 6. Bueno, ¿qué significa que sea una expresión algebraica entera? Significa que esta expresión va a tener letras y estas letras van a estar elevadas siempre a un exponente que sea un número entero, ¿sí? Entonces significa que acá arriba, en el exponente, no puede haber una fracción, por ejemplo. ¿Se entiende? Porque siempre tienen que ser números enteros los exponentes. Bueno, entonces, ven que estos son cosas que trabajamos, ¿sí? Y esto se los llama monomios, porque tienen un solo término. Entonces vamos a ver cómo son las sumas y restas de monomios, ¿sí? Vamos directamente al ejemplo. Acá tenemos 2x al cuadrado más 5x al cuadrado, después tenemos 5x a la cuarta menos 3x a la cuarta y acá tenemos 2a menos 3x al cuadrado. Bueno, la idea es efectuar justamente estas sumas o restas, ¿sí? Entonces fíjense que yo voy a poder sumar siempre y cuando esta parte, la letra y el exponente sea igual, ¿sí? Por ejemplo, estos dos y estos dos, estos dos y estos dos. Entonces, fíjense que esto lo hacemos constantemente cuando hacemos una ecuación. Cuando juntamos las x de un lado y los números del otro, bueno, siempre juntamos las x que tengan el mismo exponente, ¿sí? Es por eso que en el primer ejemplo vemos que eso nos da 7x al cuadrado. En el segundo tenemos que hacer 5 menos 3, eso nos da 2. Y como la x a la cuarta es igual acá y acá, yo lo puedo, por eso puedo hacer la cuenta. 5 menos 3 que me da 2 y eso lo acompaño con x a la cuarta. O sea, tengo que fijarme siempre que la variable, la letra, ¿sí? Esto se llama parte literal, la variable se llama parte literal, siempre en los términos tiene que ser igual para que se puedan sumar o restar. Y en el último ejemplo, fíjense que justamente esa parte literal que estoy hablando no es igual. Una parte literal es a de este monomio y la de este monomio es x al cuadrado. Entonces yo no puedo efectuar esa resta. ¿Sí? Lo único que hice fue acomodarlo y acá hacemos la aclaración. No podemos efectuar la resta, solamente acomodamos los términos. La resta no se hace justamente porque esta partecita, que es la parte literal, la parte de las letras, son distintas. ¿Se entiende eso? Bueno, esto lo hacemos constantemente cuando hacemos una ecuación. Bueno, ahora vamos a ver cómo se realizan los productos de monomios, ¿sí? Acá en los productos, para realizar un producto, o sea, una multiplicación, lo que tenemos que hacer en los monomios es tener en cuenta siempre, bueno, primero los términos, los signos, y después tener en cuenta que cuando yo multiplico dos potencias que tienen igual base, los exponentes se suman. Entonces, acá como vemos en el ejemplo 2, tenemos 4x al cubo por menos 3x a la cuarta. ¿Sí? Entonces, para resolver eso, ¿qué hago? Multiplico el 4 por menos 3, eso me da menos 12, y después hago x a la 3 por x a la cuarta. Como tienen igual base, ¿qué hago con el exponente? Se suma, ¿sí? Por eso me da 7. Y acá hago menos 2 por menos 3 nos da 6. Y después x a la 2 por x a la 3 me queda x a la 5. Sumo nuevamente los exponentes porque las bases son iguales, ¿sí? Bueno, entonces vamos a la división ahora de monomios. ¿Cómo se realiza la división? Bueno, la división se hace igual que en la multiplicación, solamente que hay que tener en cuenta la otra propiedad. Que cuando yo tengo dos potencias de igual base y se están restando, se están dividiendo, perdón, los exponentes se restan, ¿sí? Entonces, acá tenemos que nos queda 9x a la 3 dividido 3x, hago 9 dividido 3 y esto me da 3, y acá hago x a la 3 dividido x, o sea 3 menos 1 y me queda x al cuadrado, ¿sí? Se restan los exponentes. Y acá en el último, ¿sí? Me queda menos 5x dividido 3x a la cuarta.
Fíjense que acá hago la división, sí, menos 5 dividido 3 me queda menos 5 tercios, o sea me queda una fracción acá adelante, y acá voy a tener x a la 1 dividido x a la cuarta. Hago la resta, 1 menos 4 me queda menos 3. Fíjense que justamente el exponente es un número entero, si es un número negativo, entonces está bien. O sea, la idea es que siempre tenga que aplicar o es la propiedad de la suma de exponentes o la resta, ¿sí? Y ahí empezamos a resolver. Siempre hay que tener en cuenta también los signos que tienen los números para no tener problemas de signos justamente en el resultado. Acá es sencillo porque son dos términos, pero puede aparecer que, o sea, varios términos que estén multiplicando o dividiendo, y hay que tener en cuenta los signos, ¿sí? Bueno, entonces una vez que vimos esto, los monomios, vamos a pasar a la definición de polinomios, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Bueno, acá la definición de polinomios dice que son sumatorias indefinidas de al menos un monomio. O sea que es como si fuesen cadenas de monomios que se están sumando o restando, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esto de acá. Tenemos px y me dice que es 4x a la 3 más 2x al cuadrado menos 3x menos 5. Fíjense que justamente la parte literal son todas distintas, ¿sí? Si son todas distintas, ¿qué pasa? No puedo hacer la suma ni la resta. Por eso queda así. Queda como una suma y resta de muchos monomios, ¿sí? O sea, en este caso este polinomio tiene 4 términos. O sea que posee 4 monomios. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre monomio y polinomio. En el monomio me queda uno solo. En el polinomio me van a quedar muchos términos, ¿sí? Que justamente es lo que significa la palabra poli, muchos, y nomios, términos. Bueno, entonces en base a la definición de polinomios vamos a ver ahora diferentes cosas que nos van a importar. Una de esas cosas va a ser, bueno, acá tenemos algunas cositas, que es la cantidad de términos de un polinomio, el grado de un polinomio cuando está completo. Bien, entonces, si vemos acá arriba, dice la cantidad de términos del polinomio. Es obvio que la cantidad de términos se va a hacer referencia a la cantidad justamente de monomios que posee ese polinomio. Acá en este caso cuento y tengo que está compuesto por 4 términos, o sea que posee 4 monomios. Por lo tanto se lo llama cuatrinomio. Este polinomio, el Sx, ¿sí? Tiene 3 términos, o sea tiene 3 monomios y se llama trinomio. Y el Tx tiene solamente 2 términos, ¿sí? O sea que es lo mismo que decir que tenga 2 monomios y se lo llama binomio. Bueno, ¿cómo es el grado de un polinomio y cuándo está incompleto o completo? Bueno, si yo quiero saber el grado de un polinomio, lo que tengo que hacer es fijarme en el polinomio cuál es la x o la variable que esté utilizando que tenga mayor exponente, y ese va a ser el grado. Como por ejemplo, si vemos el polinomio qx, fíjense que la x que tiene mayor exponente es el 5, entonces yo sé que esto va a ser de grado 5, ¿sí? ¿Y cómo y cuándo está completo o no? Bueno, cuando esté completo, o sea, yo tengo que fijarme de que entre la x que tiene mayor exponente y la que tiene menor exponente, en este caso es este, el numerito que está solo, sería x a la 0, entre la x de mayor exponente y la x de menor exponente tienen que aparecer todas las x en el medio, o sea, tienen que aparecer x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1, ¿sí? En este caso, si miro, no está completo. ¿Qué está faltando? Está faltando el monomio que hace referencia a x a la cuarta y a x a la 3. Entonces yo digo que este polinomio es de grado 5 y no está completo, está incompleto, ¿sí? Después vamos a ver cuándo es necesario completarlo y cuándo no, ¿sí? Por ahora dejamos así, está incompleto y listo. Si vemos el polinomio tx, en este caso, tenemos que es de grado 7 y que también está incompleto, porque falta x a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2 y a la 1, ¿sí? Del 7 hasta el 0x, que está acá, x a la 0, faltan todos estos monomios, por eso está incompleto. Y viendo el último, vemos que el polinomio Sx tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos, el mayor grado es 4, ¿sí? Y nos fijamos, ¿falta algún monomio acá? Tenemos 3x a la cuarta, menos 2x a la 3, x al cuadrado, x y x a la 0 sería este último numerito. O sea que están todos, del 4 hasta el 0, ¿sí? No falta nadie. Entonces esto sería un polinomio completo, ¿sí?
Bueno, y otra cosa más también que es importante es poder identificar dentro de un polinomio lo que sería el coeficiente principal y el término independiente. ¿Sí? El coeficiente principal siempre es el numerito que acompaña a la x o a la variable que tenga mayor exponente. ¿Sí? En este caso, si miramos el polinomio px, vemos que esto va a ser de grado 5, o sea que el 4, que es el número que acompaña a la x, que posee que va a ser el mayor exponente, va a ser el coeficiente principal. ¿Sí? Siempre es el número que acompaña a la x que tiene mayor exponente. Y el menos 9, que es el numerito que está solo, se lo va a llamar como término independiente. ¿Sí? Cuando decimos se encuentra solo, es que no aparece la x al lado de él. Entonces se va a llamar término independiente. Bueno, entonces ahora, ya que sabemos todas estas cosas, vamos a ver cómo son las operaciones con polinomios. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? Bueno, para realizar la suma y la resta, vamos directamente al ejemplo. Acá vemos, tenemos dos ejemplos de sumas y restas, px más sx y sx menos px. Acá están definidos los dos polinomios. Entonces fíjense que para hacer el primero, que es esta suma, lo que vamos a hacerlo es en forma horizontal. ¿Sí? Fíjense, vamos a poner un polinomio más el otro, ¿sí? Al costadito. Y en el siguiente paso lo único que hacemos es sacarle los paréntesis a los dos polinomios. ¿Sí? Y fíjense que acá copio todo lo mismo que tengo acá arriba, pero sin el paréntesis. Entonces me fijo que puedo juntar, como por ejemplo busco las x a la quinta con x a la quinta, x a la 3 con x a la 3, x a la 2 con x a la 2. ¿Sí? Por ejemplo, si hacemos este ejercicio vemos que x a la quinta hay uno solo, que es este. Entonces lo ponemos acá como resultado. Después, x al cuadrado, ¿quiénes aparecen? Y aparece perdón, x a la 3 sería. X a la 3 está este solo. ¿Sí? Entonces ponemos el x a la 3 más 3x a la 3 solito. Ahora, después vendría el x al cuadrado. ¿Sí? Tenemos 3x al cuadrado más 1x al cuadrado. Sumamos, esos son 4x al cuadrado. Después tenemos menos x serían menos 2x. Y por último tenemos 3 más 2, que eso nos da 5. Entonces el resultado final va a ser esto. Esta suma es como resultado este polinomio que tenemos acá. Y en la resta pasa algo similar, pero hay que tener en cuenta que siempre el signo de atrás lo que hace es cambiarle el signo a los términos que están acá atrás. O sea, el polinomio que tengo acá, lo que hago es tengo que cambiarle el signo a cada uno, ¿sí? Cuando le saco el paréntesis. Entonces, fíjense que yo saco en el siguiente paso el paréntesis a los dos polinomios. Este me queda todo igual, ¿sí? Hasta acá me queda todo igual. Pero después ya el polinomio que está atrás va a venir cambiado de signo. Fíjense que acá tengo 4x a la quinta, acá pongo como menos 4x a la quinta. Acá aparece 3x al cuadrado, acá lo pongo como menos 3x al cuadrado. Acá tenemos menos x, acá aparece como más x, y acá tenemos 3 positivo y acá aparece como menos 3. ¿Sí? Entonces lo mismo, juntamos lo que podemos, ¿sí? Nos fijamos que este es el primero, o sea que no se puede juntar con nadie, el menos 4x a la quinta, y ya lo ponemos como resultado. Después aparece el x a la 3. 3x a la 3 también está solito, no se puede juntar con nadie, lo ponemos acá, positivo. Después tenemos menos 3x al cuadrado más 1x al cuadrado son menos 2x al cuadrado. Y por último nos queda 2 menos 3, que eso nos queda menos 1. Por lo tanto, este resultado es la resta del polinomio sx menos px. ¿Sí? Acá hay que tener cuidado siempre con los signos, que es lo que más complica. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a pasar a la multiplicación. ¿Sí? Vamos a ver con dos ejemplos más. Acá el problema de la multiplicación es que a veces se hacen muy largas, ¿sí? Porque fíjense que acá, bueno, vamos con los ejemplos directamente. Tenemos rx por sx y tx por rx. Bien, acá están definidos cómo son esos polinomios. Y primero nos pide hacer rx por sx. Fíjense que el polinomio rx tiene ¿cuántos términos? 3 términos. Y sx tiene también 3 términos. Los ubicamos acá. Y ahora como tenemos que hacer una multiplicación, para hacer la multiplicación tengo que hacer la propiedad distributiva. O sea, tengo que hacer esto por esto, esto por esto, esto por esto. Después agarramos el 3x al cuadrado por esto, esto por esto, esto por esto. Y por último el 1, esto por esto, esto por esto y esto por esto.
O sea que tenemos que hacer 3 distributivas. O sea, fíjense el chorro que nos queda. Hasta acá. ¿Sí? Obviamente hay que hacer lo mismo que antes. Después, una vez que hacemos multiplicación, agrupamos, ¿sí? Todas las x que tienen igual exponente, las vamos agrupando, ¿sí? Y llegamos a este resultado. La multiplicación de rx por sx me da como resultado esto de acá. ¿Sí? O sea, fíjense que acá me quedó un polinomio de 3 términos con uno de 3 términos, por eso me quedó tan grande. ¿Sí? Si miramos el segundo, tenemos tx por rx. Fíjense que tx es un polinomio de grado, o sea, tiene 2 términos nada más, y este tiene 3. Se hace un poquito más chiquita la distributiva. ¿Sí? Y acá fíjense en este caso, bueno, que no lo aclaré antes, que también pasa, cuando yo multiplico, por ejemplo, agarro el x al cuadrado y lo quiero multiplicar con 4x a la quinta, tengo que hacer x al cuadrado por 4x a la quinta me va a quedar, acá adelante hay un 1, 1 por 4, 4. Y x al cuadrado por x a la quinta, ahí también sumo los exponentes porque tiene igual base, entonces me va a quedar 4x a la 7. Y después x al cuadrado por 3x al cuadrado me queda más 3, porque acá tengo un 1, dijimos, 1 por 3, 3. X al cuadrado por x al cuadrado me queda x a la cuarta. Y por último tenemos x al cuadrado por 1, me queda una x al cuadrado. Ahora, lo mismo pero con menos 1. O sea, si acá tengo un menos 1, tengo que hacer la distributiva acá y me va a cambiar el signo a cada uno. Fíjense que me queda menos 4x a la quinta, menos 3x al cuadrado, menos 1. Entonces, junto a lo que puedo, acá, y este es el resultado final del ejercicio. ¿Sí? De esa manera hicimos la multiplicación. Fíjense que son cosas que se vienen trabajando, pero hay que prestar un poquito más atención, nada más. Multiplicación. Bueno, y vamos con la división. ¿Sí? La división de polinomios, nosotros no vamos a trabajar la que se trabaja normalmente, vamos directamente a Ruffini. ¿Por qué? Porque la división de polinomios, ¿sí? La que es tradicional, hay que aplicar más pasos, pero nosotros no la vamos a usar. ¿Sí? Entonces vamos directamente a Ruffini, que Ruffini sí lo vamos a utilizar muy seguido. Entonces yo prefiero que se entienda mejor esto, ¿sí? Porque es lo que vamos a tener que usar mucho. Bien, entonces vamos a ver de qué trata. Bueno, la regla de Ruffini, ¿sí? Es una regla que me sirve para hacer división de polinomios, pero tiene una condición. El divisor, o sea, el polinomio que está dividiendo al otro, tiene que ser de la forma a más menos, x más menos a. ¿Qué significa x más menos a? Que tiene que ser x más o x menos un numerito cualquiera, y ese número puede ser un número real, ¿sí? Entonces, vamos directamente con un ejemplo. Me piden resolver este polinomio, ¿sí? O sea, esta división de polinomios. Bueno, antes de empezar tenemos que saber bien las partes de la división porque después las vamos a usar, ¿sí? Hay que saber que el que está acá adelante se llama dividendo y este de acá atrás se llama divisor, ¿sí? Entonces, ya sabiendo eso, ahora tenemos que mirar lo siguiente. En el divisor es de la forma que me decía Ruffini, o sea que lo puedo hacer por esta regla, pero fíjense que el dividendo es un polinomio que está completo o incompleto. Fíjense un cachito. Bien, acá este polinomio es un polinomio que está incompleto, ¿sí? Faltaría ¿quién? Falta el x a la 3. Entonces, como está incompleto, ¿sí? Lo que hay que hacer es agregar esa x a la 3. ¿Pero cómo se lo agrego? Bueno, hay que agregárselo de la siguiente manera, ¿sí? Hay que ponerle un 0 y ese monomio que falta. O sea, si falta x a la 3, se lo completa como 0 más 0x a la 3. Si faltaría el x al cuadrado, se lo completa como más 0x al cuadrado, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que para aplicar la regla de Ruffini, siempre este polinomio tiene que estar completo, ¿sí? Y en su defecto también ordenado. Acá yo no hice hincapié en eso porque fíjense, ordenado significa que esté de mayor a menor, ¿sí? Acá puede aparecer de que el 8 esté en lugar del menos 5 y el menos 5 acá atrás. Entonces habría que cambiarlos de lugar, ¿sí? Entonces para hacer la división siempre tiene que estar completo, ¿sí? Como está acá, y ordenado, o sea que vaya del exponente más grande hacia el más chiquito, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que tenemos eso, hay que hacer lo siguiente. Primero que nada vamos a hacer una tablita, ¿sí? esta rayita y esta otra línea, ¿sí?
me queda como una tabla en donde acá arriba voy a poner los coeficientes de cada término, o sea, los números que acompañan a las letras en cada término, ¿sí? O sea, en este caso el número que acompaña a x a la cuarta es el 4, acá el que acompaña a x a la 3 es el 0, acá el que acompaña es el 2, acá el que acompaña es el menos 5 y acá el que acompaña, que está solito, es el 8. Entonces los ubicamos acá arriba, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente ahora. El primero lo vamos a bajar tal cual está, o sea, en este caso es 4, ¿sí? Bueno, y acá hay este menos 2. ¿Quién es este menos 2? Ese menos 2, ¿sí? Fíjense que yo lo voy a sacar de acá. Si acá, acá dice que el divisor es de la forma x más 2, acá voy a poner este mismo número pero con el signo cambiado, ¿sí? O sea que si acá tengo el 2 positivo, acá voy a poner el 2 negativo. Si acá dice el número del divisor cambiado de signo, faltaba signo poner. Entonces es el mismo número que tenemos en el divisor, ¿sí? En la parte de acá atrás, en la suma o en la resta. Acá puede aparecer una resta y acá voy a poner un más 2. Pero como acá aparece una suma, o sea un 2 positivo, acá voy a poner un 2 negativo. ¿Se entiende? Siempre este es el opuesto de este número de acá, ¿sí? El opuesto, o sea lo mismo pero cambiado de signo. Entonces, como dijimos, acá abajo está el 4 y vamos a tener que hacer la siguiente cuenta. 4 por menos 2 y eso nos da menos 8. Y ahora lo vamos a sumar con este de acá. ¿Cuánto me da? Menos 8. Ahora de nuevo, menos 8 por menos 2. Eso nos da 16. Si lo ponemos acá, en la otra columna. Y sumamos con el de arriba. Me queda 18. 18 por menos 2, eso me queda menos 36. Lo ponemos abajo del menos 5. Hacemos la suma y eso me queda menos 41. Y por último, me queda menos 41 por menos 2, me queda 82 positivo, lo sumo con este de acá, con el último, y me queda 90, ¿sí? Y este último número, que lo recuadré, siempre el último número va a ser el resto de esa división, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos el dividendo, el divisor, el resto, y nos falta el cociente, ¿sí? Que también es importante. Como yo hago la división, me importa mucho saber cuál es el cociente. En realidad es lo que estoy buscando yo, es el cociente de esa división, ¿sí? Bueno, el cociente lo vamos a formar con estos números que quedan acá sueltos. Y teniendo en cuenta lo siguiente. Siempre el cociente va a ser un grado menor del grado que es el dividendo, ¿sí? Si miramos el dividendo, vamos para arriba un cachito. ¿De qué grado era el dividendo? Es de grado 4. Entonces yo sé que el cociente va a ser un grado más chiquito. O sea que va a ser de grado 3. Entonces agarro estos números y me formo un polinomio de grado 3, respetando el orden. Primero el 4, el menos 8, el 18 y el menos 41. O sea, si es de grado 3, voy a poner este y lo voy a acompañar a la x a la 3. Este va a acompañar a la x a la 2, este va a acompañar a la x y este va a ser el término independiente, ¿sí? Entonces nos queda 4x al cubo menos 8x al cuadrado más 18x menos 41, ¿sí? O sea, esto quedó formado por estos números de acá y además sabiendo que el dividendo es de grado 4, ¿sí? Por eso esto es de grado 3. Siempre el cociente va a ser un grado más chiquito que el dividendo, ¿sí? O sea, siempre le bajo un, a ver, le bajo un grado acá para armarme el cociente, ¿sí? No es porque yo si hago la división normal, ¿sí? No voy a tener que hacerme esto. Pero bueno, como estamos aplicando la regla de Ruffini, para justamente formar el cociente, tengo que tener en cuenta que el cociente lo voy a formar con un grado menor que el dividendo y con estos números de acá, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Cualquier cosa me preguntan si no se entendió. Bueno, entonces, ya hicimos la división. ¿Terminamos ahí? Obvio que no terminamos ahí. Falta todavía. ¿Qué es lo que falta? Bueno, a lo que todos odian, ¿sí? Que es la verificación. Bueno, a ver, acá hacemos un paréntesis importante. Yo puedo verificar cualquier división que haga con números, o sea, números enteros o con polinomios, ¿sí? El tema es que nadie lo hace. Yo no se los voy a pedir tampoco, pero lo tienen que saber porque esto lo vamos a usar el próximo tema, ¿sí? Vamos a usar mucho la verificación de la división. ¿Por qué? Porque en realidad, fíjense que acá hay una fórmula, ¿sí?
que dice que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. O sea, ¿para qué me sirve esto? Ahí me sirve para dos cosas. Me sirve para saber si está bien hecha una división. Ahora vamos a ver haciendo la verificación cómo se hace. Y también me sirve para poder expresar una división o el dividendo de una división de otra manera, ¿sí? ¿Para qué me va a servir expresarlo de otra manera? Bueno, me va a servir expresarlo de otra manera porque capaz que yo tenga que simplificarlo con algo. ¿Sí? Yo capaz que tenga el dividendo, ¿sí? Y me dicen de que hay un divisor tal, entonces yo puedo encontrar alguna otra manera de expresar ese dividendo como un producto de dos cosas, que es justamente lo que aparece acá, un producto de dos cosas. Pero bueno, eso lo dejamos para la próxima clase. Ahora vamos a ver bien qué significa esto. Bueno, acá la verificación me dice que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto, ¿sí? O sea, que si yo agarro el dividendo y lo copio acá y después hago el divisor por el cociente más el resto, hago toda esta cuenta va a ser igual a lo que tengo acá, ¿sí? Fíjense, es la verificación que tenemos ahí. Bueno, si hacemos el reemplazo, nos va a quedar esto. Este es el dividendo, divisor, cociente y resto. Entonces lo que vamos a hacer es verificar realmente que está bien hecho esto, ¿sí? Si está bien me tiene que dar el dividendo. Bueno, acá hago la propiedad distributiva, ¿sí? Junto lo que puedo, le saco ya los paréntesis, tengo en cuenta el 90 acá afuera sumando. Y fíjense que me queda lo mismo. Esto es igual al dividendo, ¿sí? Esto que tengo acá. Por lo tanto está bien hecha la ecuación, ¿sí? Yo les recomiendo que en estos ejercicios que yo les voy a mandar practiquen esto un poquito, ¿sí? Cómo expresar el dividendo de otra manera, ¿sí? Porque lo vamos a usar bastante. Si no quieren hacer la verificación no la hagan, pero sí escríbanse esto, ¿sí? Esta formulita tengan la escrita y cuando terminen de hacer la división escriben el dividendo en base a su divisor, a su cociente y a su resto, ¿sí? O sea, lo dejan expresado de esta manera al final de cada división que tengan que hacer por Ruffini para ir practicándolo. Bueno, y por último, ¿sí? Vamos a ver las potencias. O en nuestro caso, como dice ahí el PDF, vamos a trabajar con el cuadrado y con el cubo de un binomio, pero con polinomios, ¿sí? Entonces, para trabajar con eso, vamos a recordar la formulita del cuadrado de un binomio y la formulita del cubo de un binomio, ¿sí? Que están acá escritas. Bueno, y vamos a hacer dos ejemplos de esto para ver cómo se hacía. Ahí tenemos un cuadrado y un cubo. Un cubo y un cuadrado al revés. Ahí. Bueno, en el primer ejemplo dice x al cubo menos 2 todo al cubo. Entonces ahí tenemos que aplicar la propiedad no, sino la formulita del cubo de un binomio, ¿sí? ¿Por qué sabes la formulita y no se distribuye el 3 para los dos? Bueno, no se distribuye el 3 ni para este, porque la potencia no es distributiva respecto a una suma o una resta. En otras palabras, cuando tengo una resta no puedo distribuir una potencia. Un exponente. Sí lo puedo hacer cuando tengo una multiplicación, ¿sí? Pero no una resta o una suma. O una división también podría distribuir el exponente, pero en una suma o resta no se puede, ¿sí? Bueno, entonces acá aplicamos justamente la fórmula del cubo de un binomio. Era el primero al cubo más 3 por el primero al cuadrado por el segundo más 3 por el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Aquí hay que tener en cuenta, sí, que esta A y B, que hace referencia al primero o al segundo, pueden ser negativas o positivas las dos, ¿sí? En este caso, si miramos el ejercicio, tenemos que en este caso B va a ser negativo, menos 2. Entonces cuando reemplacen con paréntesis para que no se generen problemas justamente con los exponentes, ¿sí? Entonces reemplazando me queda x al cubo más 3 por x al cubo al cuadrado por menos 2 más 3 por x al cubo, ¿sí? Por menos 2 al cuadrado más menos 2 al cubo. Resolviendo, fíjense que acá tengo x al cubo elevado al cubo, ¿sí? Acá ¿qué pasa con los exponentes? Se multiplican, entonces me queda 9, x a la 9. Acá fíjense que tengo 3 por menos 2, entonces me queda menos 6.
Y x al cubo elevado al cuadrado me queda x a la sexta, porque 2 por 3 es 6. Acá en este término me queda 12 porque tengo menos 2 al cuadrado, que eso es 4, y 4 por 3 es 12. Y acá tenemos el x al cubo, queda igual. Y este 2 al cubo es menos 2 al cubo, nos queda menos 8. Bueno, y el último ejemplo, tenemos un cuadrado, ¿sí? Tenemos o sea, un binomio al cuadrado. Entonces aplicamos esta fórmula, la del binomio. ¿Sí? En este caso, fíjense que b es negativo también. Entonces vamos reemplazando. Sería a cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado. Acá cuando hago a cuadrado, ¿sí? Fíjense que acá cae en el medio una multiplicación. Entonces, ¿qué dije? El exponente se puede distribuir para los dos, ¿sí? Porque el exponente sí es distributivo respecto de una multiplicación, ¿sí? Entonces sería 2 al cuadrado, que es 4, y x a la quinta elevado al cuadrado, multiplico los exponentes y me queda x a la 10. Acá me va a quedar menos, porque este menos de acá, menos 2 por 2 me queda 4, ¿sí? Y x a la quinta por x a la 1 me queda x a la sexta. Y por último acá tengo más menos x al cuadrado. Bien, y ese menos x al cuadrado se transforma en x al cuadrado, porque acuérdense que cualquier número o cosita que sea negativo y esté elevado a una potencia par, me va a dar como resultado algo positivo. Y por eso llegamos a más x al cuadrado. Bien, bueno, esto es todo por hoy, ¿sí? Espero que les haya gustado. Así que nos vemos en el próximo videito. Chau, chau.